gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y hoy quiero seguir la recomendación de Leslie Rondero, que me pidió que hablara acerca de una estrategia que hace algunos años yo he estado usando y que siento que ha mejorado muchísimo mi hábito y mi experiencia de lectura. Y esto es lo que se conoce como retos de lectura o Reading Challenge. Originalmente yo empecé a hacer estos retos porque en el 2012 me volví una usuaria habitual de una aplicación que se llama Goodreads, y esta aplicación cada fin de año te pregunta si quieres participar en el reto de lectura del año siguiente y te pide que tú fijes una meta, una cantidad de libros que tú crees que vas a leer a lo largo de ese año. Y recuerdo que en ese momento para mí fue muy interesante preguntarme qué tanto leía, porque yo estaba consciente de que por la tesis o por trabajo o por curiosidad acerca de las novedades que publicaban las editoriales, pues yo siempre estaba leyendo algo, pero nunca me había preguntado cuántos libros leía al año y mucho menos me había propuesto leer una cantidad determinada. Entonces, en ese primer año no me acuerdo realmente cuántos leí, tal vez dije que iba a leer como 35 o por ahí. Y para mí se volvió una tradición. Varios años seguidos participé en este reto. Creo que en algún año llegué a leer como 70 y algo, 70, 80 libros. Y al principio fue muy interesante, fue una gran motivación porque creo que esto puede ser útil para cualquiera que sienta que no lee suficiente, que quiera empezar a leer o que quiera integrar la lectura como hábito a su rutina. Creo que plantearse un reto de lectura o una meta le puede funcionar muy bien, porque en mi caso particularmente yo me di cuenta de que a partir de que empecé a hacer el reto de lectura de Goodreads, cuando tenía tiempo libre, en lugar de meterme a Netflix o a Facebook o lo que fuera, recordaba que tenía pendiente cumplir cierta meta de páginas o que iba tal vez atrasada en la cantidad que tenía que leer por mes, y entonces leía. Y así fue que también yo me hice del hábito de leer todas las noches con mi litro de agua bien fría, aunque terminara de trabajar en la madrugada, pues era lo que hacía normalmente, y casi siempre era porque estaba muy consciente de que tenía que cumplir una cantidad de páginas o de libros por este reto de lectura. Sin embargo, creo que también tiene su lado malo, en el sentido de que en algún punto, cuando ya quieres leer libros solamente por cumplir con esa cantidad, yo recuerdo también fines de semana, sábado o domingo, que iba a la librería a la Educal de Elena Garro, compraba los Tierra Adentro, que son muy flaquitos, y en una tarde me leía 2 o 3, un poco ya para cumplir con la tarifa. Esto creo que me llevó en algún momento a decidir que ya ese reto no era interesante para mí, sobre todo porque también veía en la comunidad de lectores que había esta especie de sentido competitivo de leer más libros, o sí, de leer más libros unos que otros. En Goodreads uno puede ver cuántos libros se propone cada uno de tus amigos, y había personas que se proponían leer 200 libros al año, sí, 100, 150, 300. Entonces yo me di cuenta de que eso tal vez ya no me aportaba tanto, pero sí creo que un buen inicio para alguien que todavía no tiene el hábito de leer y que quiere mejorarlo es establecer una meta realista, una cantidad de libros para leer a lo largo del año. Para alguien que está apenas empezando, la meta que se recomienda suele ser 12 libros al año, es decir, un libro al mes. Para alguien que ya lee un poco, pero que quiere leer un poco más o mejorar su disciplina, pues lo ideal es una meta de 25 libros al año. Y alguien que ya tiene un hábito muy hecho, pues puede hacer la de 52 libros al año, un libro por semana, que honestamente sí es bastante desafiante. No es nada sencillo, aunque alguien ya esté acostumbrado a hacerlo. Pero como yo decía, llega un punto en el que si ya tienes el hábito de leer, ya no es suficiente o ya no te aporta demasiado tener una meta de lectura
que solo significa que tienes que cumplir con un número de páginas y ya, o con un número de libros. Entonces aquí viene la siguiente parte de los retos de lectura que yo creo que los hacen muy interesantes, y que es hacer retos de lectura temáticos o con consignas. Para mí la verdad es que todo esto empezó cuando hubo un artículo, no me acuerdo de qué revista, pero que estuvo rodando por internet en alguna temporada, tal vez por el 2014, en el cual era una chica que decía que se acababa de dar cuenta de que en sus libreros casi no tenían libros de mujeres y que los últimos libros que había leído eran casi de hombres. Entonces ella se propuso, me parece que en el año 2014, hacer todo un año en el que leyera solamente a mujeres. Y creo que además de que eso fue súper importante para la conversación pública en ese momento, que me parece que era cuando, o poco después de que Alice Munro hubiera recibido el Nobel, creo que esto está súper bien para quien ya lee, pero que casi siempre lee el mismo tipo de libro. Porque creo que todos hacemos eso. Por ejemplo, yo leo muchísimas novelas y sí hace falta de vez en cuando considerar en leer otro tipo de cosas como periodismo o poesía o teatro, por ejemplo, que casi no se lee. Entonces, hay muchas páginas o muchas personas o colectivos que lanzan este tipo de retos de lectura que, más allá de la cantidad de libros que se leen, tienen que ver con temas, con consignas, con ir ampliando el panorama lector al sacarte de tu zona de confort y proponerte que leas cosas que tal vez no se te hubieran ocurrido por ti mismo, ¿no? Eso ayuda muchísimo para crear el hábito, la disciplina de leer todos los días o al menos un ratito a diario. Y además de que nos sirven para ampliar nuestra visión y salir de la zona de confort, una de las cosas que últimamente yo valoro más de estos retos de lectura tiene que ver con que, sobre todo con las redes sociales, han servido para crear comunidades en torno a ciertos libros. Y esto, además de que nos ayuda a conocer personas que pueden convertirse en buenos amigos nuestros, como a veces sucede, no siempre, nos sirve porque casi siempre que nosotros leemos un libro, bueno, cualquiera que le guste leer libros sabrá que cuando termina uno muy bueno, que le gustó mucho, o que siente que no entendió por completo, que le impactó de alguna forma, lo que quiere más en esta vida es comentarlo. Y no siempre tenemos alrededor de nosotros gente que comparta el gusto por la lectura o que haya leído el mismo libro. Entonces a veces tendrías que esperarte a que la otra persona también lo lea y después preguntarle qué pasó, pero pues ya no es lo mismo. Entonces lo que me gusta de estos retos de lectura es que, como hay comunidades que los publican al inicio de año o en algún momento, como el reto, el Maratón Guadalupe Regnas de libros bifortipos, que se publica en diciembre, en torno a ese reto se va formando una conversación pública que, además de que es agradable por el hecho de convivir y compartir con otras personas el gusto por los libros, nos puede ayudar a leer mejor, porque hay cosas que, bueno, a mí personalmente me ha pasado. Últimamente estoy en un club de lectura por WhatsApp y allí leemos 2 cuentos a la semana y los comentamos. Entonces lo que sí me ha sucedido con esta experiencia es que leo el cuento y yo tengo como que mi impresión muy clara de lo que siento que es importante o lo que significa el cuento, y después en la conversación, con las participaciones de las integrantes, me doy cuenta de que hay detalles en los que yo no me fijé, o que hay cosas que yo interpreté de una forma y que ellas interpretan de otra muy diferente. Entonces, eso hace que tal vez tu interpretación del texto a veces se aclare. A cosas que no entendiste, pues alguien te las aclara, o alguien que conoce mejor al autor o ese tipo de género te explica algunas cosas. También sucede que se enriquezca, o también sucede que puedas confrontar distintos puntos de vista, y eso también enriquece la lectura. Bueno, al menos a mí me lo parece. En particular, yo este año estoy haciendo
además de mi lista de Goodreads, que esa siempre la pongo, aunque ya es más o menos de chocolate, que ahí le puse que iba a leer 35 libros. Este año estoy haciendo el reto de lectura de Mommy Mannegreen, me parece que se llama. Ella publica cada año 52 consignas, que es una por semana más o menos. Voy un poco atrasada, he leído hasta ahora 18 libros y tenía que haber terminado 20 más o menos para mayo. Pero esos están interesantes porque son consignas que ni siquiera son, o sea, que pueden ser tan variables como que la portada tenga color naranja, o que haya un personaje adulto mayor, o que hable de un líder mundial, cosas así, que siento que son, además de que son muy divertidas, creo que a mí me ayudan un poco a pensarle y a veces incluso a preguntar, a interactuar en el grupo de Facebook que tiene este reto de lectura, para preguntar tal vez si alguien tal vez hay un libro que yo no sé cuál me puede servir y le pregunto a otra persona cuáles están usando para esa consigna en particular. Entonces, en general siento que el reto de lectura le puede ayudar a cualquiera que se interese por leer un poco más, pero sobre todo por leer un poco mejor y cada vez más variado, y sobre todo, y lo que lo hace muy interesante es también esa posibilidad de leer en compañía con otras personas que tal vez no comparten para nada ni nuestros gustos, ni nuestra forma de pensar, y a veces ni siquiera el país en el que vivimos, ni nuestro idioma, ni nuestra tradición literaria, ¿no? Los referentes que tenemos. Entonces, pues eso es todo lo que tengo que decir acerca del reto de lectura. Espero terminarlo este año, espero terminar este año también el Maratón Guadalupe Reinas, que nunca lo he podido completar. Y por si a alguien le interesa, les puedo dejar en la descripción del video, además del canal de Leslie Rondero, que fue la que tuvo la idea de hablar de esto, les puedo dejar algunos enlaces a ciertas fuentes que lanzan retos de lectura, como el podcast Una Página por Día, que tiene su reto lector, o Libros Before Tipos, que tiene constantemente comunidades de lectura o propuestas de lectura. Ahorita creo que están haciendo América Latina Imaginaria, que es sobre literatura fantástica, está súper interesante. Y bueno, claro, el grupo de Facebook de Mommy Mannegreen, que es el que yo sigo, en el que yo participo, por si a alguien le interesa conocer estos retos y si se animan tal vez a empezar el reto anual el próximo año. Esto sería todo. Si alguien me puede ayudar a terminar mi reto de lectura, no he encontrado o no se me ocurre qué libro podría leer para la consigna de, bueno, en inglés dicen indigenous author, o sea que puede ser un autor en lenguas originarias. Sí, entonces en mi biblioteca creo que no tengo nada parecido, lamentablemente, así que si alguien me puede recomendar un libro para esa consigna, se los voy a agradecer mucho. Les recuerdo que podemos seguir en contacto en Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, todos Interior 403, y espero que me acompañen la próxima semana para hablar de libros y de cómo leerlos y a veces también de cómo escribirlos. Yo soy Nora de la Cruz y gracias por venir a Interior 403.